Hola hermanos, yo soy Lucas Martínez, de este canal de Personalista. Hoy vamos a introducirnos al tema de la metamorfosis del capital en Karl Marx. Advierto que el personalismo no es marxista, ni yo tampoco, no obstante estuve leyendo un pequeño libro adaptado, El Capital adaptado por Isaac Seiger, y me gustó mucho y quería compartir esto, sobre todo para mis alumnos que necesiten estudiar más sobre Karl Marx o necesiten un lugar donde sacar la información. Más que nada por eso, si bien no soy un especialista, pero quería dar esto. Bueno, empecemos. Una de las primeras distinciones que hace el autor respecto de Marx es la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es la capacidad de un bien para satisfacer una necesidad. En ese sentido, es que el valor de uso adquiere importancia a la hora del trueque. Cuando yo tengo, por ejemplo, un campo, una vaca de cual saco leche, esa leche la puedo cambiar como tengo leche de más, puedo cambiarla, esa leche puede satisfacer una necesidad. Bien. Ahora, si yo necesito, por ejemplo, zapatos, puedo cambiar la leche por unos zapatos. Pero no está bien claro cuánta leche valen unos zapatos o cuántos zapatos me estoy dispuesto a darme el zapatero por la leche. Por eso tiene que ver más con lo que uno está dispuesto a dar y lo que necesita. Por eso se requiere hablar de lo siguiente, que es el valor de cambio. El valor de cambio de la manufactura. Un único criterio para medir el valor de las cosas. Un medio indirecto. ¿Cuánto dinero cuesta un producto en el mercado? Este medio indirecto es el dinero, que al principio fue, por ejemplo, la sal o el trigo. Después también se empezó a usar metales que eran más duraderos, que no se echaban a perder porque la sal se echaba a perder. Y al final se terminó eligiendo como medio de intercambio los metales preciosos como el oro y la plata. Porque los metales duran más y se pueden trasladar sin que se echen a perder, ¿sí? Más que nada por eso. No era una cuestión del valor del metal por sí mismo, sino más bien tenía que ver con que el metal era más duradero que otros materiales, que podía convertirse en un medio de intercambio por eso, porque era más duradero y subjetivamente no es que el metal tenía valor por sí mismo. Entonces, allí fue cuando surgió la economía mercantil, que se basaba en la acumulación de oro y plata en las reservas de un reino. Y después de eso estaba lo que era la economía planificada, que tenía que ver con la economía que tenía en cuenta una gran intervención del Estado, y por otro lado la economía de mercado fundada por Adam Smith, que era la economía basada en la ley de oferta y demanda. Entonces, como decíamos, el dinero como medio indirecto de intercambio. El valor de cambio de una manufactura es su valor en dinero. Pasamos al tema de la fuerza de trabajo. Hay un valor de cambio, ¿no? Y el valor de cambio tiene que ver con cuánto cuesta un producto en el mercado. ¿Qué pasa? Tanto para Marx como para Adam Smith, lo que genera la riqueza o el excedente no es tanto el capital invertido, sino el trabajo. El trabajo genera riqueza. Acá podríamos agregar que para Adam Smith no solo el trabajo genera riqueza, sino la búsqueda egoísta de ganancias que se tiene en el trabajo. Cuando un burgués, una persona que quiere poner una empresa, o un carnicero o un cervecero pone una carnicería y trabaja en esa carnicería, no trabaja para ofrecer un bien gratuitamente, sino lo vende porque quiere en su egoísmo ganar plata. Y ahí está porque el egoísmo genera riqueza, pero el egoísmo que se logra, que trabaja para conseguir lo que quiere. Por eso
Marx distingue entre lo que es el trabajo necesario y el trabajo extra. El trabajo necesario es aquel que le sirve al obrero para su subsistencia, ¿sí? Y el trabajo extra es un porcentaje, no es una cantidad fija de horas de trabajo, sino que es un porcentaje. Es un trabajo no remunerado. O sea, hay una parte, para Marx hay una parte del trabajo del obrero que el burgués no le paga, porque se queda con esa ganancia. ¿Por qué no se puede suprimir el sobretrabajo? Por más que el obrero trabaje menos, porque es un porcentaje. Y tiene que ver con el valor de cambio. Si yo vendo un alfajor a 300 pesos, pero hacerlo me costó 200, la diferencia está en los 100 pesos que le agrego al costo para obtener una ganancia. Pero, ¿de dónde saqué yo esa ganancia? ¿Es gratuita? O sea, cuando yo tengo un kiosco y vendo los alfajores a 300 pesos, ¿es gratuita el excedente que le pongo a ese alfajor? ¿De dónde lo saqué? ¿Es simplemente algo que yo invento para poder tener ganancia? No, bueno, Marx va a decir que no. Marx va a decir que ese excedente, esa ganancia que saco en el alfajor que vendo, tiene que ver con el trabajo extra, ¿no? Sale de la fuerza del trabajo. No sale meramente del capital invertido ni de mi simple deseo de ganar plata. Tampoco sale de los medios de producción. ¿De dónde sale? Sale de la fuerza de trabajo extra o sobretrabajo. O sea, el valor de cambio del trabajo, porque como el trabajo es una mercancía tiene valor de cambio, y se mide por la cantidad de horas y no por la cantidad de mercancías producidas. O sea, si un obrero produce 20 alfajores en 8 horas, gana por 8 horas. Y si produce 30 alfajores, gana lo mismo. ¿Por qué? Porque no se cuenta la cantidad de alfajores que produce, sino la cantidad de horas que trabaja, ¿sí? Por eso, si el obrero produce más mercancías en menos tiempo, cuesta menos al burgués, es más productivo. Pero acá es importante entender que la productividad del obrero se mide por la ganancia que le genera el burgués y no por el servicio que presta a la sociedad, ¿sí? Porque no olvidemos que el fin de la empresa para la sociedad actual es el fin de lucro. Y con esto pasamos al tema de la plusvalía. Como decíamos, la plusvalía es generada por el sobretrabajo, es decir, por las horas de trabajo extra. Esto que parece muy simple no lo es, porque como decíamos antes, uno cuando vende un alfajor, le agrega un precio, un valor al alfajor, al costo de mercadería vendida, al costo, cuánto me salió producir ese alfajor. El costo de mercadería vendida, uno paga por ese costo, ya sea por la materia prima, por las máquinas que requiere para hacerlo, y por la fuerza de trabajo, y a ese número fijo le agrega un plus para sacar una ganancia y poder incrementar el capital, ¿sí? Pero el tema es que no sé si antes de Marx estaba tan claro que esa diferencia entre la ganancia y el costo de mercadería vendida no es dada por el capital o por el mero deseo de ganancia, sino que realmente es sacado por el trabajo extra del obrero. Ahora, supongamos que el obrero necesita trabajar 8 horas para su subsistencia. Si trabaja 10 horas, tiene 2 horas de trabajo extra o sobretrabajo, ¿sí? Y Marx habla del tipo de plusvalía. Que el tipo de plusvalía es un porcentaje en relación a las horas de trabajo. O sea, si las horas de trabajo son 8 y trabajo extra son 2 horas agregadas a esas 8 horas de trabajo, por lo que tendríamos un total de 10 horas, el tipo de plusvalía es del 25%, ¿sí? Porque 8 dividido 4 es 2, ¿sí? Y la masa de plusvalía es el total de plusvalía en un determinado tiempo. Y como decíamos, como la plusvalía es un porcentaje, nunca queda eliminada, aunque el tiempo de trabajo se reduzca, ¿sí? En ese sentido, el obrero, por más que trabaje
8, 10 o 4 horas, siempre hay un porcentaje que va para el burgués, ¿sí? Siempre hay un porcentaje que no se le paga de su trabajo. ¿Por qué? Porque para Marx tiene la teoría como decíamos, de que como tienen que explicar por qué la ganancia, el excedente que está en el valor de la manufactura no es gratuito, no sale simplemente del hecho de querer sacar una ganancia, sino que para él siempre sale del trabajo extra del obrero. Entonces, como la plusvalía es un porcentaje, nunca queda eliminada, aunque el tiempo de trabajo se reduzca. Bueno, y pasamos al tema nuestro, que es la metamorfosis del capital. Primero, metamorfosis significa meta en griego significa más allá, o en este caso también cambio. Como cuando, por ejemplo, cuando hablamos de metafísica o de metanoia, en este caso es un cambio metamorfa, cambio de forma, ¿sí? Y se trata de cambio de forma del capital. Si bien, por ejemplo, Carlos Sacheri o otros católicos dicen que el capital es todo bien dedicado a la producción de otros bienes, acá es un poco más complejo la idea de Marx del capital. ¿Por qué? Porque habla que el capital sufre una metamorfosis, un cambio de forma. En ese sentido, al principio, como estamos diciendo, el capital sí es el dinero que invierte un burgués, un dueño de una empresa, un capitalista, en su empresa, ¿sí? Y es ahí cuando ese dinero se va transformando, se cambia de forma. La primera metamorfosis que sufre el capital es cuando el burgués compra los medios de producción, la materia prima, las máquinas y las herramientas. Este capital se llama capital constante, ¿sí? El capital constante no genera plusvalía. Si pasamos al valor del producto, los medios de producción pasan por completo al valor del producto. En todo caso podríamos decir, por ejemplo, si un alfajor sale 300 pesos, capaz que los medios de producción pasan su valor entero al alfajor, que por ejemplo pueden ser 100 pesos, ¿sí? Es constante y no es variable, ¿sí? A diferencia de la próxima, que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es llamado también capital humano o capital variable, ¿sí? Capital humano porque el trabajador tiene su fuerza de trabajo como mercancía para vender al burgués, ¿sí? Que vende su fuerza de trabajo también se vende a sí mismo en algún punto, ¿no? Y capital variable porque el obrero no solo vende su fuerza de trabajo que el burgués le paga, sino que también produce el siguiente valor, el siguiente capital, que es la plusvalía, ¿sí? La plusvalía, como decíamos, es generada por la fuerza de trabajo no remunerada. La plusvalía es generada por el obrero, no es generada por el capital invertido, no es generada por los medios de producción, es generada por el obrero, ¿sí? Esto es una teoría de Marx. Entonces, los tres juntos, medios de producción, fuerza de trabajo y plusvalía, pasan de lleno al valor de la mercancía, ¿sí? Y no son los tres juntos un costo, los tres juntos son todo, porque la plusvalía implica la parte también de ganancia. Si no hubiera plusvalía, el burgués no podría sacar ganancia de la empresa y por tanto no le sería redituable esa empresa. Ni siquiera abriría esa empresa en ese caso. Por eso necesita la plusvalía, porque puede usarla para sí mismo o para hacer crecer a la empresa. Al venderse la mercancía, genera la ganancia total que se reparte. Pero la plusvalía no se reparte. Se reparte el costo que costó la fuerza de trabajo que paga el burgués y para pagar los medios de producción, que por ejemplo, si los medios de producción generan una pérdida, como puede ser una amortización, aunque se amortice una máquina, el precio que costó hay que solventarlo. O sea, si yo gasté 100.000 pesos en una máquina, ese costo tengo que poder recuperarlo con la ganancia, ¿sí? Pero queda claro que la plusvalía termina siendo en su totalidad para el burgués y para lo que él quiera usarlo, ¿no? Entonces, hablamos lo que vamos a decir que es el materialismo dialéctico.
¿Y qué es la materia para Marx? Bueno, acá está. La materia para Marx no es el capital, no es los medios de producción. Esto lo dice Enrique Dussel, que es un especialista en Marx. Entonces, la materia no son los medios de producción, no son el capital invertido, el dinero invertido, es la valorización o incrementación del valor. Yo prefiero decir esto, que es la incrementación del valor, la plusvalía generada por la fuerza de trabajo. Y sobre eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué se habla del materialismo dialéctico? Recuerden que el burgués es dueño del capital y de los medios de producción, y el obrero vende su fuerza de trabajo y genera plusvalía por su trabajo extra, pero solo cobra lo correspondiente a su trabajo necesario, y el excedente, como lo produce el obrero, debería quedárselo el obrero, porque él es el que lo genera. Por eso, acá es donde se genera la lucha de clases, en la lucha por ese excedente, que es el valor incrementado del capital, que el burgués se queda, pero debería quedarse el obrero. Por tanto, la masa obrera debería implementar la violencia para recuperar ese excedente, esa plusvalía que es suya. Y ese es el punto más importante de este video, ¿sí? Ahora pasemos al tema de la alienación. ¿Qué es la alienación para Marx? Es un término muy importante. Se llama alienación porque alius significa en latín otro. O también una palabra más española sería enajenación, hacer ajeno, ¿sí? Hacerse ajeno. El obrero vende su fuerza de trabajo, hace que su fuerza de trabajo vaya a ser suya para hacerla a alguien más, sin poder disfrutar del fruto de ese trabajo. En realidad, se está vendiendo a sí mismo, por eso se es ajeno a sí mismo, como una mercancía bajo la ley de oferta y demanda. Quiere decir que el obrero es un capital más, ¿sí? Es prostituido de alguna manera, ¿no? El obrero es cosificado y usado como un medio para satisfacer el interés de enriquecimiento del burgués, ¿sí? Este término de ser cosificado y usado lo usa Juan Pablo II en la filosofía personalista para hablar de la norma personalista, que según la norma personalista ninguna persona puede ser usada. Y eso, como el personalismo, es lo que está criticando Marx, que el obrero es usado por el burgués, ¿sí? Y por tanto queda totalmente alienado. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal del Personalista.